Buenas tardes para todos, bienvenidos a Infogota Noticias. Muchas gracias por sintonizarnos en nuestra edición de mediodía. Para el día de hoy les traemos imágenes exclusivas de lo que fue el debate en torno a la reforma tributaria entre académicos bastante respetables y los jóvenes colombianos de la actualidad. Los problemas principales de la República Colombiana son dos: la desigualdad y la corrupción. Se está en la lucha por crear la mejor república posible. Una de las bases para ello es la educación, ya que a través de ella se crean los mejores seres humanos posibles, que sean virtuosos. Por ello, apoyo esta reforma tributaria que busca invertir para que los jóvenes tengan la oportunidad de estudiar. No entiendo sus retractores. Si uno de los principales objetivos de la reforma tributaria es la educación en relación con un Estado más justo para así tener mejores ciudadanos, ¿por qué alguien estaría en contra? Yo considero que un factor es la corrupción, debido a que el dinero que se debería distribuir para ciertas cosas no se está viendo reflejado. Un claro ejemplo es en la Universidad Nacional, la Facultad de Artes, se destina cierta cantidad de dinero para la construcción de los edificios y son elefantes blancos en estos momentos. Y otro ejemplo son los refrigerios en los colegios públicos. Estoy en contra de esta pregunta porque no se trata de si se recolectan o más recursos para la educación, sino se basa en cómo se dividen, cómo se reparten en la sociedad, porque igual se la van a seguir robando, tengan más o menos recursos, y seguiríamos en un ciclo vicioso. Mi posición es neutra porque en dado caso que todo el dinero recaudado en la reforma tributaria fuera designado a la educación, será muy bueno, porque lo que en esta Colombia es realmente educar a las personas para que sean profesionales. Pero si igualmente hoy en día vemos que el dinero está mal destinado y no se invierte en educación lo suficiente, no creo que se haga lo mismo con la reforma tributaria, así que por eso es neutra. Así como lo dijo Platón, los mayores problemas de la República Colombiana es la desigualdad y la pobreza. ¿Por qué el proletariado debería creer en una ley creada por la burguesía? Esta última clase buscará una explotación en la clase oprimida con el fin de generar más riqueza y así poder compensar, entre comillas, la carga de impuestos. ¿Acaso esto no nos perjudica? ¿Acaso no seguiría habiendo la misma división de clases y por supuesto no se presentaría una lucha entre ellas? Sí, considero que una persona que tiene más poder adquisitivo debe pagar más impuestos, ya que al adquirir más cosas, pues esto hace que deba asumir todas esas responsabilidades de los impuestos. Y una persona que tiene menos poder adquisitivo, pues asumirlo aquello que obtiene. Un claro ejemplo es, por ejemplo, mi portero y mi vecino, que mi portero puede tener un sueldo básico y mi vecino un sueldo pues más elevado, cualquier cantidad mayor obviamente a la de mi portero, y es el ejemplo de las bebidas azucaradas, una Coca-Cola. Claramente para ambos es el mismo valor, pero en cuanto al IVA y a todos estos incrementos en las bebidas azucaradas, para mi portero puede ser esto más elevado que para mi vecino. Aunque a los de clase alta se le aumente sus impuestos, esto no se les verá afectado en sus recursos, en su dinero gravemente, y seguirán siendo ricos. En cambio, si los de clase baja siguen gastando lo mismo, siguen teniendo los mismos impuestos, pues van a seguir en la misma situación, no van a mejorar y podrían ir empeorando. Y seguiría habiendo la paradoja de si escupo hacia arriba o si escupo hacia abajo. Porque si le suben impuestos a las personas por igual, igualmente afectarías más a las personas que no tienen, porque tendrán que pagar de lo que tienen un impuesto igualmente alto. En cambio, las personas que más tienen poder adquisitivo se supone que son las que más pueden
sustentar en ese tipo de impuestos y entre, no sé, si tienes mayor patrimonio, podría sustentar un poco más para ayudar a las personas de baja clase y tú no necesitas tanto como ellos lo necesitan. Santo Tomás, la fe y la razón estaban ligadas a la verdad. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos llegar a la verdad bajo la razón o bajo la fe. Los dos caminos son perfectos para llegar a ella. Santo Tomás decía que esto estaba ligado. Gracias a la llegada de la modernidad, el hombre se ha alejado de lo conocido como las enseñanzas de Dios. ¿No cree usted que esta reforma reafirma este alejamiento del pensamiento de Dios como líder perfecto y único ser con la verdad absoluta? Pues en mi opinión personal considero que las iglesias ganan pues demasiado dinero porque pues por todas las acciones, en cada culto, en cada o evento, si se puede llamar así, que hacen, pues muchas personas de, que asisten a estos eventos pues dan y ofrecen dinero a las iglesias. Pienso que no por ser específicamente un tema de religiosidad deberían estar exentas de pagar impuestos. Siento que pues deberían hacerlo. Ponerle impuestos a las iglesias es como pensar en ponerle un valor a la fe, y eso ya sería meterse en un terreno peligroso, porque cada persona tiene sus pensamientos diferentes, tiene sus creencias en cosas diferentes, como hay personas que no creen. Entonces, ponerle impuestos sería decir como, venga, si usted cree en esto, entonces estos impuestos, entonces su creencia vale esto. Y en cuanto a creencias y en cuanto a fe, no debería haber un valor o una cantidad que se le imponga. Debería ser algo muy espiritual, como ha sido siempre. Hay muchas iglesias que sí ayudan, pero igualmente también hay las que tienen muchísima plata y uno no sabe dónde está destinado ese dinero. Entonces sí sería bueno que las iglesias con más poder dieran el mismo impuesto que se le puede aplicar a una persona con alto poder adquisitivo, y las que sí tienen dinero destinado se les baje igualmente como si fuera una clase social, pero aplicada a las ganancias de cada iglesia. Pero sí debería tener un impuesto a la iglesia porque la iglesia gana mucho dinero y no dicen hacia dónde está destinado este dinero. Pensar que las leyes y la política solamente puede ser por unos pocos es un paso de la ignorancia como ciudadanía, ya que de esta misma forma debemos priorizar al mismo pueblo, donde ellos tengan voz de voto sobre las reformas de lo que pagan y no pagan a su vida cotidiana. Pensar que se buscará la mejor igualdad con esta reforma simplemente es algo inaudito. Pensar que se logrará la igualdad o menos desigualdad puede ser un gran reto, pero que no supone una reforma tributaria. Afirmar que las leyes solamente pueden ser aceptadas cuando todos los dirigentes o todas las personas que están llevando a cabo esta decisión estén de acuerdo es tener un pensamiento demasiado idealista, puesto que esto solamente nos lleva a pensar de que nunca se va a poner de acuerdo la diferencia humana. Y además de esto, aunque solamente un dirigente esté de acuerdo con algún tipo de política, esto no quiere indicar que sea de una forma negativa. Esto solamente quiere indicar de que una persona está de acuerdo y el resto no lo están. Se puede llegar a un consenso y se tiene que llegar a algún tipo de facilidad gracias a la política, sí, pero esto bajo ninguna circunstancia debe ser cierto en torno a pensar que todos los dirigentes deben estar totalmente de acuerdo al momento de tomar una decisión tan importante como lo que es una reforma. Tienen que estar de acuerdo la gran mayoría, o al menos casi todos, pero no tienen que estar de acuerdo todos, y en realidad no deben. Que estén de acuerdo todos nos llevaría a pensar de que la política no es tan necesaria entonces, ya que la política, como bien sabemos, es solamente la forma en la que el ser humano pensó para suplir las diferencias que existen en la sociedad. No es mentira que el hombre embrutecido por la superstición es el más despreciable. El bienestar del colectivo debe estar por encima de todo, puesto que la verdadera lucha es la de encontrar una polis más justa.
¿Acaso para llegar a una polis más justa no es necesario que todos seamos virtuosos? Quizás es necesario recordarles de que uno de los principales objetivos de la educación es la virtud y el deseo de ser un buen ciudadano. Mi principal inquietud con la reforma tributaria está en la forma, ya que actualmente una de las principales inquietudes, uno de los principales miedos de la juventud es si en un futuro van a poder conseguir un empleo. Entonces, ¿cómo a través de la educación se va a llegar a una polis justa teniendo en cuenta la situación de los jóvenes? ¿Qué educación satisface esas dos necesidades? Si se habla de personas virtuosas en relación con el estudio, pues teniendo en cuenta que una polis es un modelo de organización política, el tema es un poco complejo debido a que ahorita, pues en situación actual, las universidades están subiendo sus matrículas y personas que antes podían financiar sus estudios y podían adquirir todo conocimiento respecto a pues la orientación de su profesión, será un poco difícil porque pues ya no van a poder financiarlas, muy seguramente muchas personas van a tener que aplazar sus semestres, tener que pues como buscar cómo solventar su siguiente semestre y reitero, si se habla de personas virtuosas en relación al estudio, creo que eso sería un poco lejano, muy complejo. ¿Cómo vamos a lograr convertirnos en una persona virtuosa y en un buen ciudadano si en nuestro país poder estar en una buena universidad o ya es muy difícil entrar como en una universidad pública o van aumentando sus matrículas cada vez más a precios exagerados como en las universidades privadas? Es redundante pensar que una reforma tributaria va a intentar recaudar dinero para educación y se sabe que mayoría, como más del 40% de estudiantes en Colombia desiertan sus estudios en primaria, bachillerato o no terminan la universidad, pero igualmente son dos temas que yo siempre he considerado: uno por más tema familiar y el no quiero estudiar o mi familia no pudo, entonces yo no voy a poder y no lo intentan, y el otro tema es el poder que no pueden pagar o entrar a la universidad y pagar sus estudios, pero igualmente es un tema delicado la educación, porque igualmente sí es importante y se forman personas profesionales que a fin de cuentas son los que van a terminar trabajando para Colombia. Si los medios de producción siguen estando centralizados y sabemos que el Estado moderno no es más que una comisión que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa, ¿acaso plantear dicha reforma tributaria no sería una locura? ¿No estaríamos cediendo ante los ideales burgueses a los cuales siempre hemos luchado? ¿No sería mejor primero derrotar a la clase burguesa y encargarnos de plantear una reforma tributaria que asegure y no discrimine al pueblo colombiano? Si se relaciona, o sea, si se quiere tener como una reforma tributaria que favorezca como a toda la sociedad, existe la desigualdad social y la corrupción, en donde en pocas palabras es como si el rico mandara al rico, el rico al pobre y el pobre no, pues no mandara a nadie, en pocas palabras, porque es como si no tuviera ni voz ni voto. Si se les regula los impuestos a las personas que generan empleo, entonces los colombianos pues tendrían empleo, no tendrían que irse a otros lugares a buscar empleos, la tasa de empleabilidad en Colombia bajaría, porque básicamente pues las empresas, las personas que tienen empresas siempre van a buscar pues quitar dinero, sacando personas de su empresa a bajarse el sueldo de ellos o bajar el sueldo de los cooperativos que pues prefieren primero despedir personas. Entonces es mejor regularlos y mantener los empleos. Desigualdad siempre ha habido y no solo en Colombia, pero creo que es más notorio sabiendo que el 60% de la población inclusive más es pobre o pues no, sino que tienen poco poder a comparación de otros, pero igualmente intentar corregir eso sabiendo que está como tan avanzado es imposible. Pero igualmente, si se intenta hacer una reforma tributaria intentando ayudar a las personas con menos clase o como menos poder y menos capacidad económica,
básicamente muy difícil porque es más de la mitad de la población. Pero igualmente sí hay muchísima desigualdad y más que todo pensar que un poquito de la población es la que más le quita a la mayoría es injusto y eso es lo que hace que se tranque literalmente toda la economía. Ya que el hombre evoluciona, tiene la libertad de elegir o tiene la libertad de hacer lo que quiere, siempre y cuando el hombre use la razón y tenga la razón de eso. Si la nueva reforma tributaria está hablando de mejorar a Colombia con propios conocimientos, ¿cómo podemos evidenciar que los conocimientos y el modelo es justo para cambiar ciertas reglas? ¿Acaso el Estado no se contradice? La razón y la verdad absoluta es dada por Dios hacia el monarca. ¿Cómo podemos confirmar que este modelo es justo sabiendo que se encuentra en la modernidad abandonando la sabiduría de Dios y sus enseñanzas? Para mejorar en Colombia, siento que debería hacerse más énfasis como en la agricultura, en cuanto a subsidios, darle trabajo a los campesinos, en invertir más como en esas tierras, por así decirlo. También enfocarse en lo que es el tema de la educación es muy importante, en seguridad. Esta reforma tributaria no va a hacer que Colombia mejore, sino de pronto que siga igual o termine empeorando porque siguen quitándonos dinero, pero igual se lo siguen robando. La principal problema de Colombia es la corrupción. Hasta que no se solucione este problema, vamos a seguir exactamente igual. Por más dinero que nos saquen, por más reformas que saquen, si se la siguen robando, no vamos a llegar a ningún lado. Seguiremos en un ciclo. Damos dinero, nos lo roban. Damos dinero, nos lo roban. Y no se soluciona nada. Colombia necesita primero educación, cultura, que diría yo que son los más importantes, paz, menos corrupción, mejores personas al poder y cooperación. Si el Estado debe controlar los medios de producción para mayor eficiencia, ¿cree usted que esta reforma tributaria busca controlar los medios de producción como empresas con el fin de generar un aumento de sus impuestos y generar un cambio en los entes productores? Deberían regularse los impuestos para las empresas que generan una oferta laboral, debido a que esto generaría que las personas no migraran del país y se quedaran aquí contribuyendo a la economía del país. Aumentando los impuestos, intentan controlar las empresas, por ende intentan controlarnos a nosotros. Y aunque intenten controlarnos aumentando los impuestos de productos, si nosotros lo decíamos y nosotros lo queremos, vamos a seguir pagando, aunque sea más costoso, esos mismos productos. Un ejemplo son los paquetes, la comida chatarra. Ahora ponen que es alto en sodio, que es alto en grasas, pero si nosotros vemos eso, igual lo seguimos comprando. Vamos a seguir comprándolo, vamos a seguir consumiéndolos, así sea caro, así sean malos para nuestra salud. Así que, en cierta manera, el aumento de impuestos no nos controlará de esa manera. Opino que sí toca cobrarles un poco de impuesto para igualmente ayudar con los gastos en general de Colombia, pero igualmente no incrementarlo porque son los que más dan empleo a millones de personas, y que tengan que invertir más en ayudar a la economía que esos empleados sería injusto con las personas que están trabajando. Si el ser humano se centra en la búsqueda de una mejor justicia, beneficiando primero al más vulnerable, entendiendo que tiene diferencias directamente desde su punto de partida, ¿no sería esta reforma un paso directo a una sociedad y Estado con mejor justicia? Únicamente pueden aspirar a la validez aquellas normas que consiguen o pueden conseguir la aprobación de todos sus aspirantes, en cuanto a participantes de todo discurso práctico. Entonces, ¿qué sentido tiene una reforma tributaria la cual solo tiene como aprobación uno de sus pocos dirigentes? La búsqueda de la justicia moderna se ve opacada por la misma hipermodernidad, y el egoísmo existente solamente la convierte en algo peor. Pero, la búsqueda de una mayor justicia
debe ser necesaria para todos, igualando las oportunidades y apoyando a los más débiles. Por esto mismo, esta nueva reforma no ampliaría las capacidades y la igualdad de todos los distintos sectores.